Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo turco. Sí, ya sabéis que aquí somos adictos a las telenovelas, a los actores guapos y sobre todo, a los rumores jugosos que rodean a las estrellas más brillantes de Turquía. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, uno de esos que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de su reciente visita a Madrid. Pero no una visita cualquiera, no señores. Una visita que ha sido explosiva, llena de titulares, de fans enloquecidos y, lo más importante, de declaraciones que nos han dejado a todos con la boca abierta. ¿Y por qué esta visita ha sido tan especial? Pues porque entre preguntas sobre su carrera, sus proyectos futuros y su vida en Italia, surgió el tema que todos, absolutamente todos, queríamos escuchar, Demet Özdemir. Sí, la actriz con la que compartió pantalla en la exitosísima serie Erkencikus y con la que se le relacionó, durante mucho tiempo, más allá de la ficción. Una relación que siempre ha estado rodeada de misterio, de rumores y de especulaciones. ¿Qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Por qué nunca confirmaron su romance? ¿Siguen siendo amigos? Todas estas preguntas y muchas más han estado en el aire durante años. Y ahora, en pleno corazón de Madrid, Can Yaman ha roto su silencio. Pero antes de que entremos en detalles, quiero pediros un pequeño favor. Si os gusta el salseo turco tanto como a nosotros, si os encanta estar al día de todas las novedades sobre vuestros actores favoritos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Os prometemos que no os arrepentiréis. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman llegó a Madrid con una agenda apretadísima. Promoción de su nueva serie, entrevistas con los medios, encuentros con sus fans. Un auténtico torbellino de actividades que le llevó a recorrer la capital española de punta a punta. Y por supuesto, en cada uno de estos eventos, la pregunta sobre Demet Özdemir era inevitable. Los periodistas, conscientes del interés que despierta esta pareja, no dudaron en sonsacarle alguna declaración jugosa al actor. Y Can Yaman, para sorpresa de muchos, no se anduvo con rodeos. Si bien es cierto que siempre ha sido bastante reservado con su vida personal, esta vez decidió abrirse un poco más y compartir algunas reflexiones sobre su relación con Demet. No esperéis confesiones explosivas ni detalles escabrosos, porque Can Yaman sigue siendo un caballero. Pero sí que nos dejó algunas perlas que nos permiten entender un poco mejor la dinámica entre ellos. En primer lugar, Can Yaman dejó claro que guarda un gran cariño y respeto por Demet Özdemir. Afirmó que la considera una excelente actriz y una gran profesional, y que disfrutó mucho trabajando con ella en Erkencikus. Destacó su talento, su energía y su capacidad para conectar con el público. En resumen, palabras muy elogiosas que demuestran que, al menos a nivel profesional, la relación entre ellos es cordial y positiva. Pero, ¿qué hay del plano personal? Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Can Yaman, sin confirmar ni desmentir explícitamente que hayan tenido una relación sentimental, dejó entrever que hubo algo especial entre ellos. Utilizó expresiones como hubo una gran química, nos entendíamos muy bien, y compartimos momentos muy bonitos. Palabras que, si bien no son una confirmación oficial, sugieren que la relación entre ellos fue más allá de la simple amistad. Además, Can Yaman hizo hincapié en la presión mediática a la que estuvieron sometidos durante el rodaje de Erkencikus. Reconoció que la expectación del público y la constante persecución de los paparazzi hicieron muy difícil mantener una relación normal. Dijo que ambos eran muy jóvenes y que no estaban preparados para lidiar con tanta atención. Esto podría ser una explicación de por qué nunca confirmaron su romance y por qué, finalmente, decidieron tomar caminos separados. Este punto en particular, amigos, es crucial. Imaginaos la situación, jóvenes, guapos, talentosos y en el ojo del huracán mediático constantemente. Cada gesto, cada mirada, cada palabra analizada al milímetro. Es una presión infernal, y es comprensible que hayan optado por protegerse y proteger su relación, aunque eso significara no hacerlo público. Pero la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿siguen siendo amigos? Y aquí Can Yaman fue un poco más ambiguo. No dijo explícitamente que sí, pero tampoco lo negó. Simplemente afirmó que, debido a sus agendas profesionales, es difícil mantener el contacto de forma regular. Sin embargo, dejó la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro.
Dijo que nunca se sabe lo que puede pasar y que si el destino los vuelve a unir, estaría encantado de volver a trabajar con Demet. Esta ambigüedad, por supuesto, es combustible puro para el fandom. ¿Significa que hay esperanza? ¿Es solo cortesía profesional? Las interpretaciones son infinitas y cada fan elige la que mejor se adapta a su propio shipping. Estas declaraciones de Kan-Yaman han generado una auténtica revolución en las redes sociales. Los fans de Erkenzicus han estallado de alegría al escuchar estas palabras, y muchos sueñan con una posible reconciliación entre los actores. Las redes se han llenado de mensajes de apoyo a la pareja, de montajes de fotos y de vídeos recordando los momentos más románticos de la serie. La Candem Fever, como se conoce a este fenómeno fan, está más viva que nunca. Y no solo en Turquía, amigos. La Candem Fever es global. Tenemos fans en España, en Italia, en Latinoamérica. En todo el mundo. El poder de las telenovelas turcas es innegable. Pero no todos son buenas noticias. Algunos fans de Demet Özdemir no han recibido muy bien las declaraciones de Kan-Yaman. Consideran que el actor está utilizando el nombre de Demet para promocionarse y que no está siendo sincero sobre sus sentimientos. Argumentan que Demet ha seguido adelante con su vida y que Kan-Yaman debería hacer lo mismo. Incluso le acusan de querer revivir viejas heridas y de no respetar la intimidad de Demet. Esta es la parte más delicada, claro. Los fandoms pueden ser muy intensos y, a veces, muy protectores de sus ídolos. Es comprensible que algunos fans de Demet se sientan ofendidos y perciben que Kan-Yaman está intentando sacar provecho de su pasado en común. Hay que recordar que Demet está casada y felizmente enamorada, por lo que cualquier insinuación sobre una posible reconciliación podría ser vista como una falta de respeto hacia su matrimonio. Como veis, la polémica está servida. Las declaraciones de Kan-Yaman han reabierto un debate que parecía cerrado y han dividido a los fans de Erkenzicus. Lo que está claro es que la relación entre Kan-Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema que genera mucha pasión y que despierta un gran interés mediático. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Y más si está protagonizada por dos de los actores más guapos y talentosos de Turquía. Pero volviendo a la visita de Kan-Yaman a Madrid, no todo fue sobre Demet. El actor también habló sobre sus proyectos futuros, sobre su vida en Italia y sobre su compromiso con diversas causas sociales. Demostró ser un hombre inteligente, sensible y comprometido, que utiliza su fama para hacer el bien. Habló de su trabajo como embajador de la organización Kan-Yaman for Children, que ayuda a niños con dificultades. Y también expresó su deseo de seguir trabajando en proyectos que tengan un impacto positivo en la sociedad. Es importante recordar que Kan-Yaman no es solo un rostro bonito. Es un actor con talento, un empresario exitoso y un filántropo comprometido. Su labor social es digna de admiración y demuestra que utiliza su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Además, Kan-Yaman aprovechó su visita a Madrid para conectar con sus fans españoles. Se mostró muy cercano y cariñoso con todos ellos, firmando autógrafos, haciéndose fotos y respondiendo a sus preguntas. Demostró que es consciente del apoyo que recibe de sus seguidores y que está muy agradecido por ello. Incluso se animó a hablar algunas palabras en español, lo que hizo que sus fans se derritieran aún más. La conexión entre Kan-Yaman y sus fans españoles es muy fuerte. Desde que Erkenzicus se emitió en España, el actor ha recibido un apoyo incondicional por parte del público español. Y él, a su vez, se ha mostrado siempre muy agradecido y cariñoso con sus fans españoles. Esta cercanía es uno de los motivos por los que su visita a Madrid ha sido tan exitosa. En resumen, la visita de Kan-Yaman a Madrid ha sido un auténtico éxito. El actor ha conquistado a la prensa, ha emocionado a sus fans y ha dejado una huella imborrable en la capital española. Y por supuesto, sus declaraciones sobre Demet Özdemir han sido la guinda del pastel. Unas declaraciones que han reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Erkenzicus, y que han generado un debate apasionante sobre el amor, la fama y la presión mediática. Pero analicemos un poco más a fondo las implicaciones de esta visita y las posibles consecuencias de sus palabras. Asterisco asterisco más allá de las declaraciones, el impacto en la carrera de Kan-Yaman asterisco asterisco. Si bien es cierto que las declaraciones sobre Demet Özdemir han acaparado la atención mediática, la visita de Kan-Yaman a Madrid ha servido para mucho más que para reavivar viejas llamas. Ha sido una oportunidad para promocionar su nueva serie,
consolidar su imagen internacional y conectar con sus fans españoles. La promoción de su nueva serie es crucial. Can Yaman está trabajando duro para construir una carrera sólida fuera de Turquía, y España es un mercado importante para él. Su visita a Madrid le ha permitido llegar a un público más amplio y generar expectación en torno a sus nuevos proyectos. Además, la visita ha servido para consolidar su imagen como un hombre inteligente, sensible y comprometido. Sus declaraciones sobre su labor social y su compromiso con diversas causas han contribuido a mejorar su imagen pública y a demostrar que es mucho más que un simple galán de telenovelas. **** El futuro de Candem, una reconciliación profesional o personal, ****. La pregunta que todos se hacen es, ¿volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en la pantalla? Si bien es cierto que la situación personal de Demet, casada y feliz, dificulta una posible reconciliación sentimental, una colaboración profesional no es descartable. Ambos son actores talentosos y con una gran química en la pantalla. Una nueva serie o película protagonizada por ambos sería un éxito seguro y generaría una gran expectación a nivel mundial. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que ambos han seguido caminos diferentes en sus carreras y que podrían no estar interesados en volver a trabajar juntos. Demet está enfocada en su carrera como actriz y en su vida familiar, mientras que Can Yaman está diversificando su carrera y explorando nuevos mercados. En definitiva, el futuro de Candem es incierto. Solo el tiempo dirá si volveremos a verlos juntos en la pantalla o si su relación se limitará a un bonito recuerdo del pasado. **** El poder de las redes sociales y el fenómeno fan ****. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo del poder de las redes sociales y el fenómeno fan. La serie Erkencikus se convirtió en un éxito mundial gracias al boca a boca en las redes sociales y al apoyo incondicional de los fans. Los fans han creado comunidades online, han traducido la serie a diferentes idiomas, han organizado eventos y han promovido la carrera de los actores. Su pasión y dedicación han sido fundamentales para el éxito de la serie y para la consolidación de la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir. Sin embargo, también es importante recordar que el fenómeno fan puede ser muy intenso y que a veces puede llegar a ser perjudicial. Es fundamental que los fans respeten la intimidad de los actores y que no les presionen para que hagan cosas que no quieren hacer. En conclusión, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, fama, éxito y presión mediática. Es una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que sigue generando debate y pasión. Y la visita de Can Yaman a Madrid, con sus revelaciones y ambigüedades, ha sido un nuevo capítulo en esta fascinante historia. Y bien, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado con este salseo turco de primera calidad. Como habéis visto, Can Yaman ha hablado claro sobre su relación con Demet Özdemir, aunque sin llegar a desvelar todos los secretos. Nos ha dejado claro que guarda un gran cariño y respeto por ella, que hubo una gran química entre ellos y que, aunque ahora sus caminos estén separados, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os han parecido las declaraciones de Can Yaman? ¿Creéis que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Os gustaría que volvieran a trabajar juntos? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. Y por supuesto, no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo, suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Así estaréis al día de todas las novedades sobre vuestros actores turcos favoritos y podréis disfrutar de nuestro contenido exclusivo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.